Bueno, vamos a hablar del 1 de mayo, conocido para los gentiles como Día Internacional de los Trabajadores, pero tiene un simbolismo mucho más oculto. Bueno, tenemos como lo que dice la historia oficial es como homenaje a la revuelta de Haymarket en Chicago, en Estados Unidos, iniciada el 1 de mayo de 1866, en la que murieron varios obreros por reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Se celebra por primera vez por todo el mundo el 1 de mayo como fiesta internacional del trabajo. Las manifestaciones de esta primera fiesta van encaminadas asimismo a lograr la jornada laboral de 8 horas, hace 125 años. Eso es lo que dice la historia oficial. Aquí tenemos el billete de $1. Tiene la misma fecha que la fundación de la Orden de los Perfectibilistas, o también llamada la Orden de las Abejas, o de los Iluminados de Baviera, 1 de mayo de 1776. En 1776 se crea la Organización de los Illuminatis de Baviera, en Alemania, por el jesuita Adam Weishaupt. Hay que decir también que ese nombre, Adam Weishaupt, es un juego de palabras. Adam Weishaupt significa el saber de Adán, el Adán bíblico. Ese es el fundador de la Orden de los Perfectibilistas o de los Iluminados de Baviera, el que tiene el saber de Adán. Como también la Orden Rosacruz, Rosenkreuz. Es todo simbolismo con los nombres. Bueno, tiene la misma fecha entonces la fundación de los Iluminados de Baviera, que aparece en la pirámide del billete de $1. Ahí abajo, si se ve, es la misma fecha de la creación, 1776, que se crea los Illuminati de Baviera. También un dato interesante para añadir es que antes de la Revolución Francesa, los jesuitas estuvieron detrás de la traducción de un texto muy importante que era El arte de la guerra, un libro que se enseña en las escuelas militares más importantes. Y estuvieron atrás los jesuitas también, de la traducción y llevarlo a Europa. Bueno, aquí tenemos un siniestro personaje, se llama Anton LaVey, que fue el fundador de la Iglesia Satánica. ¿Y qué tiene que ver la Iglesia Satánica con el 1 de mayo? Vamos a ver lo que dice Anton LaVey en su libro, en su Biblia Satánica. Fue el fundador de la Iglesia Satánica y tiene un texto, un documento tiene una Biblia de ellos, que es la Biblia Satánica. Dice, Santa Walpurgis o Walpurga o Walburga, depende de la época y lugar en el cual se haga referencia, nació en Sussex, Inglaterra, a fines del siglo VII o principios del siglo VIII y fue educada en Wimborne, Dorset, donde residió por más de 20 años después de haber tomado los hábitos. Luego, por insistencia de su tío, San Bonifacio, y su hermano San Willibald, partió con otras monjas a fundar conventos religiosos en Alemania. Su primera parada fue en Bischofsheim, mi alemán es muy malo, pero bueno, situado en la diócesis de Mainz. Y 2 años después, 754 d.C., se convirtió en la abadesa del convento benedictino de Heidenheim, localizado en la diócesis de su hermano San Willibald en Eichstätt, Baviera, donde otro hermano, Winebald, era asimismo cabeza de otro monasterio. Bueno, ahora hablando también de esto, ahora voy a seguir leyendo, pero otro dato interesante, por ejemplo, en el libro del moderno Prometeo, o para muchos conocido como Frankenstein, pero tenía otro nombre, se llamaba el moderno Prometeo, en donde estudia el profesor que crea el monstruo Frankenstein, es en Ingolstadt, en Baviera, donde se funda la Orden de los Iluminados de Baviera. No es casualidad. Y hay otros datos, otras referencias, otros pequeños detalles que nombran en el libro que es para gente atenta, ¿no? Bueno, dice, a la muerte de Winebald, acaecida en 760, ella le sucedió en el cargo, teniendo bajo su supervisión ambos claustros hasta el 25 de febrero
de 779, fecha en la que murió. Dice, sus restos fueron trasladados a Eichstätt, donde fueron puestas en una cripta, de donde emanaba una especie de óleo conocido posteriormente como óleo de Walpurga, de la cual se aseguraba que poseía propiedades milagrosamente eficaces contra las enfermedades. La cueva se convirtió en un lugar de peregrinación y sobre el sitio se construyó una enorme iglesia. Su día se conmemora en diversas fechas, pero suele celebrarse el 1 de mayo, sustituyendo la fecha de una vieja festividad pagana. Muy interesante. Aunque parezca sorprendente, fue necesaria toda esta parafernalia para condonar la continuidad del festival pagano más importante del año. Era el clímax del equinoccio de primavera. Muy interesante. Una fiesta cristiana. Se trató de encubrir una fiesta pagana y satánica con una fiesta cristiana. Bueno, acá está la tapa de la Biblia satánica, el texto ese que estuvimos leyendo de la Biblia satánica. Otro dato de la Biblia satánica dice: la víspera de mayo ha sido recordada como la noche en la que todos los demonios, espectros, duendes y hadas emergían de lo profundo y llevaban a cabo sus francachelas, simbolizando la fertilidad del equinoccio de primavera. Después del cumpleaños de uno mismo, esto es un dato muy interesante, después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Walpurgis, que es el 1 de mayo, y Halloween o Día de Brujas. Eso es muy importante el dato, ¿no? Después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Walpurgis, 1 de mayo, y el Halloween o Día de Brujas. En la última noche de abril de 1966, la noche de Walpurgis o Walpurgisnacht, el festival más importante en la tradición de la magia y la brujería, la Bey afeitó su cabeza en sentido ritual a la usanza de la tradición mágica y anunció la formación de la iglesia de Satán. Para una identificación apropiada como su ministro, se colocó un cuello clerical. Hasta allí parecía casi un santo, pero su cabeza afeitada a lo Gengis Khan, su barba mefistotélica y sus ojos rasgados le dieron la apariencia demoníaca adecuada para su sacerdocio en la primera iglesia sobre la tierra consagrada al diablo. Algunas fechas, algunos datos curiosos que pasaron también el 1 de mayo, tipo una efeméride media breve. En 1865, dice, aunque la guerra se inició en diciembre del año pasado, se firma hoy, o sea, el 1 de mayo, en secreto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Tratado de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay, para enfrentarse a Paraguay, regido por el mariscal Francisco Solano López. La contienda, que concluirá en marzo de 1870, con la derrota paraguaya, será la más sangrienta de América del Sur. Hace 150 años, el mayor genocidio de toda América del Sur. Lamentable. Un país que era un ejemplo y bueno, fue exterminado, ¿no? Otra cosa que pasó en 1893, también el 1 de mayo, fue la exposición de Chicago, en la que Nikola Tesla ganó varias cosas, entre ellas ganó las cataratas del Niágara y la feria de Chicago, junto a Westinghouse. Era la guerra de las corrientes, la alterna contra la continua. Fue un éxito la feria, incluso Edison le prohibió, como había ganado la concesión para la feria, le prohibió utilizar sus bombillas y Tesla las modificó, hizo unas bombillas mucho más eficientes y las pudo producir en tiempo y forma para la ocasión y fue todo un éxito. Aquí tenemos una foto. El 1 de mayo se abrió al público la Exposición Internacional de Chicago, inaugurada oficialmente el año anterior. Acá, por ejemplo, en Uruguay se ponen medallas conmemorativas de Marconi y esto es un fraude, ¿no? Porque Marconi no inventó la radio, la Suprema Corte de Justicia falló y dijo que fue Tesla que utilizó varias patentes, pero se sigue emitiendo la misma mentira, que Marconi inventó la radio. Uno en el libro de texto en la escuela ni se nombra Tesla, ha desaparecido, ha sido borrado de los textos.
Bueno, el 1 de mayo, un dato importante, ¿no? Porque esta feria fue la que iluminó, entre comillas, al mundo, como los Iluminados de Baviera. Fue un 1 de mayo, la misma fecha desde la fundación de los Iluminados de Baviera. Se iluminó literalmente toda la noche, ¿no? Era un ejemplo para el mundo. Una fecha no elegida por casualidad, ¿no? En 1945, otra fecha, en Berlín, Alemania, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi de Hitler, su esposa y sus 6 hijos se suicidan para no ser capturados por las tropas aliadas. Hace 70 años, el 1 de mayo de 1945, en Berlín, Alemania, las tropas soviéticas izan la bandera en el Reichstag. 1 de mayo de 1952, en la Plaza de Mayo, Buenos Aires, Evita Perón pronuncia su último mensaje ante el pueblo. Fallecerá de cáncer el 26 de junio de este año. Cosas que pasan. El 1 de mayo de 1982, en la isla de las Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina, en este momento cómplice de la sangrienta dictadura argentina, 1976-1983, abre fuego contra las fuerzas británicas en la Guerra de las Malvinas. Otro dato, 1 de mayo de 2003, en Estados Unidos, a bordo del buque de guerra Abraham Lincoln, el presidente George W. Bush dice en su discurso "misión cumplida", dando por terminado oficialmente la invasión de Irak del 2003. El 1 de mayo del 2011, la CIA asesina al mayor terrorista de la historia, Bin Laden. Se tendrían que haber matado ellos mismos si buscaban al mayor genocida de la historia, terrorista de la historia. Y por último, un dato no poco interesante. Ahí está, tenemos al Papa Juan Pablo II haciendo el 666 con cada mano. Es un símbolo ocultista, incluso haciendo el ojo de Horus dentro del 666. O también representando al búho, que es un símbolo totalmente ocultista. Dice, el 1 de mayo del 2011, en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI beatifica al Papa Juan Pablo II.